Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Estoy encantadísimo de poder darle la bienvenida otra vez aquí a Nordeste Radio y a este programa en el que vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de historia. En literatura vamos a hablar con Ramón Alcaraz, una vida dedicada a la literatura, y luego en historia hablaremos de Segovia, de cuál era la situación de Segovia durante la Reconquista. Realmente era una tierra de nadie. Bueno, luego nos lo contará José Luis García Casado. Ahora me va a permitir que salude a Ramón Alcaraz. Ramón Alcaraz, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí además feliz y contento de poder entrevistarte y poder hablar de ti, que de alguna forma has dedicado pues toda la vida a la literatura. Sí, pues gracias, el placer es mío también. Además, fíjate, me deja un poquito que cuente a nuestros oyentes quién eres. Ramón Alcaraz es escritor, es corrector y es profesor de escritura. Desde hace más de 20 años dirige el taller de escritura El Desván de la Memoria. Si quieren entrar en la página web es tallerliterario.net. Es uno de los primeros talleres online, y ahí se imparten clases de técnicas narrativas y creación literaria. Por ahí han pasado multitud de grandes escritores. También ha impartido en diversas ciudades talleres presenciales de escritura creativa, novela, relato, poesía y guión cinematográfico. Y luego hablaremos un poquito del guión cinematográfico porque es más complicado de lo que nos puede parecer. En 2012 puso en marcha la editorial El Desván de la Memoria, con la principal intención de publicar primeras obras de autores. Con la editorial, y fíjense qué bonito, inició también un proyecto de publicaciones solidarias para la asociación Adela, destinado a generar fondos para ayudar a enfermos afectados por ELA. Así también dio difusión a su labor, a la labor de esta asociación. Participaron incluso en este proyecto en la Feria del Libro del Madrid de 2015 y 2016, cuando volveremos a atender otra vez la Feria del Libro. Desde abril de 2020 participa cada día en Instagram y Facebook con vídeos y consejos sobre escritura, motivación, formación y el mundo editorial. Ramón, usted se mete y lo va a encontrar seguro, Ramón Alcázar, Escritura Creativa. Ramón, vaya currículum, ¿eh? Sí, Ramón Alcaraz. Ramón Alcaraz, sí. Ramón Alcaraz, Escritura Creativa, efectivamente. Digo que vaya biografía, ¿no? Que has hecho muchas cosas. Sí, estos últimos, poco más de 20 años dedicado en exclusiva al trabajo en el taller, pues en tanto tiempo pues se hacen muchas cosas, sí. La verdad es que podemos hablar, porque además, fíjate, tocamos el mundo editorial, que ahora está pasando momentos muy peculiares, pero sobre todo, empezamos con el tema de la formación de escritores, el cómo, hombre, yo no sé, yo creo que hay mucha gente que escribe, unos tienen más cualidades, otros menos, posiblemente te puedes encontrar con escritores que están escribiendo un tipo de literatura y podrían escribir otro tipo de literatura y dársele bastante mejor. Sí, a veces ocurre, pero bueno, con el tiempo y el trabajo uno se va dando cuenta de cuál es realmente su sitio, y eso lo da pues el sentirse más cómodo, y eso es lo que acaba llamándose oficio, el oficio de escribir. Porque, por supuesto, tienes que tener unas cualidades, pero aparte de que las tengas o no, luego hay una serie de técnicas que es vital para poder escribir bien. Sí, claro, la técnica se aprende, y hay personas que tienen más imaginación, son más imaginativas, y hay otras personas, otros escritores que tiran de vivencias, de experiencias, también que tienen una capacidad de observación, de encontrar historias donde otros, digamos, no las encuentran, y además de las técnicas, pues también se trabajan lo que son las técnicas de creatividad, las técnicas creativas. Es que eso, a mí sí que me parece a mí el tema, es que ver muchas veces un libro, una película, y dices, caramba, qué ingenio, caramba, qué imaginación, es algo admirable.
sí, la verdad es que sí, que el oficio de escritor es admirable, es muy bonito además, el contar historias, el expresarse, el comunicarse y en cierto modo pues hacer felices a los demás con lo que contamos. Ujú, ujú. ¿Te has encontrado con muchos escritores que dices, joder, caramba, qué fondo tiene este hombre, pero no quiere hacerme caso, no quiere, a la hora de narrarlo, se empeña en hacerlo como él quiere y no es así como debe de contarlo? Sí, eso ocurre, eso ocurre. em, sí, es frecuente y en cierto modo es una lucha interesante. Ujú, Y bueno, aquí nunca, como yo digo, nunca se trata de imponer nada, se trata de razonar y a veces cuando corriges o cuando haces una indicación también pues tienes que explicar el por qué lo estás diciendo. No, aquí no se trata de gustos, es decir, es que a mí esto no me gusta o me deja de gustar. Siempre hay que razonar y entonces razonando es como se trabajan y cómo se va llegando, digamos, a un acuerdo. A mí a veces cuando yo hago un comentario a un autor, lo que me preocupa muchas veces es que no se haya pensado en ello. ujú. Entonces, cuando no se ha pensado en ello, a partir de ahí podemos trabajar. Pero incluso me gusta cuando me rebaten y me dicen, no, es que esto es así. Entonces hay ahí, digamos, un trabajo que también es muy, muy interesante. Ujú. Hay muchas personas, hay muchos escritores que escriben por distinta motivación. Hay gente que dice, no, yo quiero convertir mi libro en un bestseller, yo quiero vivir de esto. Y hay otra serie de gente que dice, no, a mí me apetece escribir y posiblemente no me preocupa tanto el editar o no, sino que quiero escribir por el placer de escribir o por el gusto de contar cosas. Sí, sí, precisamente esto lo contaba en un vídeo que subí hace un par de días en las redes, en Instagram y en Facebook, Ujú, en el que titulé ¿De verdad soy escritor? Y es verdad que hay muchísima gente que escribe, bueno, y es como hay que escribir, por el placer de hacerlo y no se preocupan de publicar, es algo digamos secundario y curiosamente mucha de esta gente es la que llega después ujú, a ser alguien. Yo siempre pongo el ejemplo de Mario Benedetti, que era una persona pues que realizó muchos oficios, fue funcionario, fue vendedor, fue recadero, y él contaba una vez que él de pronto, pues con el paso del tiempo, vio que se podía dedicar a lo que le gustaba, a la afición que le gustaba, pero que es algo que realmente no buscó, no se busca, llega realmente. sí, de todas formas, yo oí una vez a un escritor, que no recuerdo ahora mismo quién es, pero dice que hay que esperar la inspiración. Dice, pero bueno, lo que es cierto es que si la inspiración me llega cuando estoy escribiendo es mucho mejor. Me explico, que de alguna forma hace falta un sacrificio tremendo para escribir, ponerte unos horarios, no decir, bueno, pues ahora escribo cuando me apetece, en el sofá. No, hace falta una disciplina para poder escribir, ¿verdad? Así es muy importante la disciplina. Y ese es otro debate, digamos, bueno, que a veces se plantea y que he hablado en conferencias sobre si existe la genialidad o no, bueno, en el arte en general y en la escritura en particular. Y bien, aunque existan los genios, que realmente no son tantos, la genialidad sin trabajo, como tú dices, es que no vale de nada. Entonces hay que trabajar, sobre todo en el campo de la novela. Una novela no se escribe en un día ni en Ujú, dos, ujú. ni en varios meses, y hay que tener constancia, disciplina y trabajo, es lo más importante. Oye, eso de la pandemia nos ha cambiado mucho la vida a todos. Ha Entonces, cambiado, sí. claro, y ya veremos cómo acaba esto. Sí es cierto que ahora mismo el mundo online, que de alguna forma antes convivíamos con él, pero ahora se está convirtiendo casi en nuestra única forma de relacionarnos, o en el caso tuyo, de poder dar esos talleres de escritura online. Es muy distinto los talleres online que los talleres presenciales. Sí, son muy diferentes. Yo puse en marcha el taller online de una forma individualizada. Ajá. Entonces es un trabajo pues entre el autor y yo. Y claro, los talleres presenciales pues dan lugar a una participación, a un grupo, a aportar ideas
y a un dinamismo que es diferente a lo que son los talleres online. Ujú. Y hay mucha diferencia, evidentemente, entre los distintos tipos de escritura, los distintos tipos de obra que quieres hacer, pero a mí una que especialmente me llama la atención y es el guión cinematográfico. Los guiones tienen una técnica tremenda porque cada página que escribes es un minuto lo diré, un minuto de grabación, por así decir. O sea, tienen que estar muy medidos, ¿no? Sí, están muy medidos. Y bueno, yo que tuve mi etapa como trabajando como guionista, llega a ser una obsesión, o sea, tienes que hacer verdaderas proezas para ajustar lo que quieres contar en una página o en el tiempo que corresponda, porque a veces una secuencia, pues según lo que duraba el minutaje, pues podía ser de 2 páginas y media, por ejemplo, cuando era 2 minutos y medio. Y es que a veces hasta quitabas un punto para que saltara la línea siguiente y ahí te ahorrabas una línea, y era un trabajo muy divertido también y muy curioso, como tú dices. Es muy curioso, y es que la gente no conoce que un guión se cree escribir un libro y luego es el guión y se va contando, y no, es y fundo a negro y abro no sé qué y patín. Es tremendo. Yo he disfrutado mucho leyendo muchos guiones de obras, y la verdad es que me ha parecido un trabajo extraordinario. Oye, otro mundo interesante que también, claro, es que los conoces todos, eso es siempre importante, y es el mundo editorial. ¿Cómo está el mundo editorial ahora mismo? Sí, el mundo editorial, pues fíjate, ahora con todo lo que estamos viviendo, el mundo editorial pues está parado, pero también veo muchas ganas de la gente en seguir leyendo, y también lo están haciendo. El hecho de que estemos pues en casa, pues tenemos más tiempo libre y hay mucha afición por leer. Yo creo que se está revitalizando. Pero para el mundo editorial, claro, lógicamente, pues fíjate, simplemente estabas comentando antes lo de las ferias del libro, pues el que no se hagan las ferias, el que no haya comunicación, el que los autores también no pueden presentar sus libros como han estado haciendo hasta ahora, pues bueno, a ver si esto termina pronto y volvemos a la normalidad. Dios te oiga. Mira, nos preguntan, Luis Manuel nos pregunta, ¿cómo son tus cursos, individuales o en grupo? Bueno, has comentado hace un momento que lo hace individuales, ¿no? Sí, yo cuando puse en marcha el taller online era para el trabajo individualizado, sí. Luego los grupos pues han sido en los talleres presenciales o a veces en foros, ponían a veces en marcha foros que eran grupales, se podía participar con las ideas de cada uno, pero lo que es el trabajo en mi taller siempre individual, sí. Mira, nos escribe Laura Ruiz, vamos a ver, espérate, se me ha ido, ya, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Ramón es un crack. Puede presumir de haber sido la guía de muchos alumnos galardonados, en diferentes certámenes, y gente que ya se ha hecho un hueco en el mundo literario. Eso siempre es agradable, que te reconozcan tu labor, ¿verdad? Gracias Laura. Sí, bueno, sí, ya te digo, son muchos años y es una labor, pues como es el trabajo del escritor, callada, silenciosa, en soledad, y pues bueno, luego se comparten con los premios, con tu entrevista, es una forma de sacarlo, pero el trabajo sobre todo es que el trabajo de escritor y el de enseñar es silencioso y metódico y con el tiempo. Oye, en el mundo editorial que estábamos hablando, todo el tema ahora de las grandes plataformas, el que la gente compremos los libros bien vía online, por Amazon, ya sabes, toda esta historia, ¿afecta mucho al mundo editorial? Sí, la verdad que también, sí, ahí también tenemos que defender pues el comercio pequeño, nuestras librerías, porque sí, estas grandes plataformas que además vienen de otros países, la verdad que son muy útiles, y todo lo que es leer pues es bueno, bienvenido sea, pero también tenemos que hacer esa defensa de las librerías. Sí, es importante.
¿Tú crees que en España, y yo estoy convencido que en España se lee igual que en cualquier otro país de Europa, que de alguna forma se dice que en España que se lee poco, que no sé qué? Yo creo que en España se lee exactamente igual que en cualquier otro país, o quizás más. Sí, sí, yo también lo creo, sí, sí, no sé por qué razón se tiene esa visión o ese pensamiento, pero yo comparto contigo que en España se lee mucho, tanto como otros países, sí. Ah, pero yo creo que forma parte de la leyenda negra, que de la antigua Sí, y la nueva, seguimos ahí, y además somos tan tontos que nos lo creemos sí, nosotros sí. mismos. Y no, se lee mucho. Oye, tú has utilizado también la literatura como terapia. Hemos estado hablando de la asociación de esta tremenda enfermedad que es el ELA. ¿Qué resultado has obtenido tú qué beneficios obtiene la gente con la lectura? Sí, con la lectura y también con la escritura, Ajá. porque, bueno, hemos hecho algunas antologías. De hecho, con Adela tenemos un grupo de escritura de microrelatos Ujú. donde se puede participar, donde participan enfermos en la medida de sus posibilidades y Ujú. también participan familiares y voluntarios, y también es un estímulo y es una motivación. Y bueno, en las dos ferias del libro que estuvimos de Madrid, pues llevamos estas publicaciones. Entonces imagínate lo que es para un enfermo tener la ilusión de ver lo que escribe Sí. publicado en un libro. Pues es una motivación y es una ilusión que no tiene precio. Bueno, la verdad es que, de todas formas, parece mentira. ¿Qué sería de la humanidad sin la lectura, verdad? Sí, sí, bueno, somos lenguaje, nos hace humanos realmente el lenguaje, y a mí me gusta muchísimo esa frase de somos lenguaje. Lo somos. Y eso, somos lenguaje y somos expresión. Y lo que es una Somos pena es expresión. si el tema de la mascarilla, que ahora, y te lo digo como profesional de esto, lo que es estar entrevistando a alguien, bastante suplicio tienes con tener que hacerlo como es ahora por teléfono, pero incluso cuando estás en una entrevista con una persona aquí con la mascarilla, los dos puestas, te falta expresión, te falta lenguaje, te Sí, falta esa sensación en las miradas, en los gestos. Eso es vital. sí. Cómo se Dime, sí, sí, perdona. No, te digo porque, bueno, me pasa a veces, y supongo que nos pasa a todos, que seguimos gesticulando, aunque tenemos la mascarilla, con la boca, con los labios, seguimos sonriendo. Claro, a veces pienso, es que no lo está viendo la otra persona. Bueno, los ojos es que ya Sí. nos muestran parte de esa expresión, pero a veces me siento como que las personas no perciben una Ujú. sonrisa amplia, y te paras a pensar y dices, seguimos actuando igual, lógicamente, pero perdemos, claro, perdemos capacidad de Claro, comunicación. lo que percibimos es otra cosa. ¿Cómo puedes enseñar tú a alguien que las expresiones de una conversación las puedas trasladar a un libro? Que muchas veces cuando lo estás leyendo te estás imaginando perfectamente la expresión de quien lo está contando o de quien lo está oyendo. ¿Cómo puedes enseñar a alguien a que sea capaz de esa expresión trasladarla a un papel? Sí, bueno, trabajo descriptivo, y ahí tenemos pues eso, pues hacemos listas de expresiones, trabajamos el léxico. Los últimos vídeos que he puesto este mes, pues trabajábamos las sensaciones, Ujú. y entonces describimos precisamente a través de las descripciones, y tomamos conciencia de lo importante que son los sentidos y las sensaciones. O sea, que los movimientos, los gestos, a qué huele un lugar, qué vemos, qué escuchamos. Pero bueno, todo eso se trabaja así. Es un trabajo de léxico y de vocabulario también. Madre mía. Mira, Emi Luna nos escribe: llevo estudiando con Ramón desde hace mucho tiempo y nunca le Sí. agradeceré lo suficiente su ayuda. Es un profesional de altura y una persona generosa como pocas. Están diciendo cosas muy bonitas, ¿eh? Vaya, muchas gracias. Sí, bueno, Emi también, sí, una alumna de mucho tiempo, ha ganado mucho, es una ganadora de premios y de certámenes. También una persona maravillosa. Sí, Ujú. sí, yo siempre digo que tengo mucha suerte con mis alumnos y con la gente que he conocido en todo este tiempo. Oye, voy a ser un poco indiscreto. Tú también eres escritor. ¿Qué estilo de escritura te gusta más para escribir tú?
Estilo para escribir. Yo lo que pasa es que me gusta mucho escribir, bueno, y me centro en los manuales, digamos, de escritura. Las personas que somos, digamos, muy racionales y muy metódicas, nos manejamos muy bien en el ensayo, por ejemplo, el ensayo. Y si es en cuanto a género, a mí me gusta mucho el humor. Creo necesario que siempre, y más ahora en los tiempos que vivimos, el humor siempre como base de expresión. ¿No te parece una de las cosas más difíciles? Me explico. No es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. O sea, yo creo que el humor es muy complicado. Y en dos sitios todavía más. Uno es la radio y otro es un libro. O sea, hacer reír con un libro es difícil, muy difícil. Sí, hacer reír es muy difícil, y hacerlo bien, hacerlo con un humor inteligente, novedoso, original, porque a fin de cuentas, bueno, lo que es trágico, lo que es triste, pues se muestra sin más, pero el humor necesita un plus, necesita, yo también coincido contigo en eso. Es alucinante. Oye, ¿por qué no recuerdas las redes donde poder localizarte, poder seguir cursos tuyos, poder contactar contigo? Las redes, bueno, en Facebook y en Instagram, pues Ramón Alcaraz, Escritura Creativa. Muy fácil. Ahí es donde pongo todo, y bueno, y ya si quieren contactar conmigo, pues a través de la web que has citado, tallerliterario.net, ahí está también mi correo. Si alguien necesita algo, pues que me escriban. Pues yo voy a seguir poniéndote un poco rojo con lo que está saliendo aquí. Me escriben Ramón, Lola de Ann dice, Ramón siempre está ahí cuando lo necesitas. Luis Manuel dice, Impulso Literario, solo escuchar cómo habla te das cuenta de la sensibilidad especial que tiene, característica esencial junto con el talento de un escritor y de un profesor. Yo de verdad lo de escritor lo admiro muchísimo, por lo de profesor más, porque hace falta tener una paciencia increíble, ¿no? ¿O no? Sí, vaya, lo primero agradecer los comentarios, y sí, se trata de paciencia. La paciencia es muy importante para enseñar, igual que lo es para escribir, pero para enseñar también, sí. Y quizás sea mi mejor cualidad el tener la paciencia. Sí. Bueno, tienes también otra faceta que también tiene lo suyo, que es la de corrector. Cuando tienes una obra, cuando tienes un manuscrito, cuando tienes un original y tienes que corregirlo, eso es pesadito, ¿no? Sí, es un trabajo que requiere mucha atención, y sí que es un trabajo que sí, bueno, pesado, lo entrecomillamos, pesado, sí. Y en ocasiones te encuentras decir, ¿y cómo le digo yo a esta persona lo que yo tengo que decirle? Bueno, yo ahí es que soy siempre muy sincero. Lo que pasa es que hay formas de decirlo. Y como te digo, como he dicho antes, no es lo mismo decirle a alguien esto no porque no, o esto hay que cambiarlo porque dé la impresión de que es una cuestión personal, y cuando se argumenta lo que dices, y bueno, y esto lo dan las tablas, claro, y el tiempo que uno tiene como profesor y como corrector, pues va diciendo las cosas de una manera progresiva, argumentándolas, y entonces pues se recibe de otro modo. La verdad que ha sido un auténtico placer estar contigo. A ver si la próxima vez que podamos entrevistarnos estamos cara a cara, que seguro será mucho más gratificante que el hacerlo así por teléfono. Estupendo, sí, bueno, me gustaría muchísimo. Pues lo volveremos a hacer seguro, a ver si ya quiere pasar esto y podemos disfrutar un poquito más de quizás lo que más echamos todos de menos, que es el estar con la gente, el estar, ese calor humano que tanto necesitamos y que ahora tanto añoramos todos. Sí. Ramón Alcaraz, ha sido... Perdón, sigue. No, que te he interrumpido. No, que sí, que espero que sea muy pronto ese deseo que podamos estar juntos y vernos. Ramón Alcaraz, acuérdense ustedes, Ramón Alcaraz, Escritura Creativa. Merece la pena el que vean todo lo que hace una persona que maneja y controla todo lo que hay en el mundo literario. Ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por tu dedicación de toda una vida a la literatura. Muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto.
¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Bueno, amigos, pues supongo que habrán disfrutado tanto como yo de esta entrevista con un personaje tan entrañable como es Ramón Alcaraz. Ahora nos vamos a viajar un poquito en el tiempo, vamos a seguir con la historia de nuestra tierra, con la historia de Segovia. Hoy vamos a ver cuál fue la situación de Segovia durante la Reconquista. De alguna forma pudiera ser una tierra de nadie, pero quien nos lo va a contar, que él sí que sabe un montón de esto, es nuestro amigo José Luis García. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, don Ezequiel. ¿Qué tal estás? Bien, aquí sentadito. En stand-by, como estamos todo el país desde hace un año. Sí, y lo que te rondaré, Morena, porque con lo que tenemos por delante y los personajes que nos rodean, bueno, el viernes daremos una vuelta también a eso. Ahora vamos a hablar de historia, vamos a hablar de Segovia, cómo estaba Segovia durante la Reconquista. A ver, ¿qué nos cuentas? Pues, por hacer un poco de memoria, porque la semana pasada estuvimos perdidos. Sí, es verdad. Es verdad. Pues, por hacer memoria, acordémonos, como decía, de que un ejército de árabes y bereberes del norte de África comenzó un proceso constante de lucha que duraría 10 años. El resultado ya lo conocemos. Una curiosidad de aquella misma época es que mientras todo esto pasaba, es decir, que los bereberes del norte de África estaban haciéndose con el control de la península ibérica, en aquella época ya, en las orillas, en la ribera del río Duratón, ya vivía en soledad un santo dedicado a la oración y a la meditación. Es el hoy patrón de Segovia, San Frutos, que ya estaba presente cuando todo esto pasaba, como digo. Sí. San Frutos, el patrón de nuestra ciudad, ya lo creo. Sí. Los pueblos... Perdón. Pero, hombre... No, es porque se note que estoy Los pueblos hispano-visigodos que en su día resistieron en las montañas, unidos a tribus astures y cántabras, e incluso a tribus de vascones, que quedaban un poco más a la derecha, pero ahí estaban, fundaron un pequeño reino en el que se hicieron fuertes. Se hicieron fuertes y no permitieron que el moro entrara en su territorio, y ellos no acometerían la lucha para expulsar a los musulmanes hasta unos 300 años después. Ya estaríamos en el siglo XI. Bueno, pues digamos que durante el dominio musulmán, Segovia ciudad, estaba aún poblada por algunas familias de cristianos, de romano-cristianos, cristianos visigodos, visigodos romanos, era lo que iba quedando, los flecos que iban dejando las distintas culturas que nos invadían, que estaban asentados en los valles de Segovia, en la provincia, y situada, eso sí, virtualmente Segovia se quedó situada
en tierra de nadie. Ujú. La ciudad estaba habitada, pues, lo que se dice por 4 gatos. Ujú. Ya hemos comentado algún otro día cómo el poderío árabe había sido difícil de combatir, hasta que el que había sido un único y potente califato se divide en las autonomías de los llamados reinos de taifas, Sí, sí. más independientes de la autoridad central, pero desde luego con mucho menos poder, claro. Mucho poder a nivel general, Sí, sí. aunque a nivel local hacían y deshacían lo que les parecía bien. Ujú. Aprovechando esta situación de debilidad interna, es cuando los cristianos iniciaron lo que hoy conocemos como Reconquista. Es decir, que volvieron a conquistar el territorio que un día fue suyo. Ujú. Ya hemos apuntado en alguna otra ocasión que nació entonces en el centro de la península ibérica un territorio de nadie, un inmenso campo de batallas, un desierto estratégico que utilizaban a conveniencia cada uno de los ejércitos contendientes. Un día entraban los moros por el sur, otro día entraban los cristianos por el norte, allí se daban de bofetadas y lo que no eran bofetadas, y cada uno se volvía otra vez de su territorio y allí dejaban el campo de batalla esperando para la próxima ocasión. Ujú, claro. Los cristianos van construyendo fortalezas para la defensa de los territorios que van ganando poco a poco al moro. Y esas fortalezas, esos alcázares, son los que dan posteriormente nombre a Castilla, Ujú. es decir, tierra de castillos. De ahí el nombre. Ujú. Segovia se encuentra en el centro de este desierto. Despoblado, silencioso, y se convierte, eso sí, en la primera frontera durante los primeros siglos de la Reconquista. Ujú. Es famoso del primer siglo de la Reconquista el ataque de Ali Maimón en el 1072. Por ese tiempo, Ali Maimón, que era el rey de Toledo, la taifa de Toledo, rompiendo las treguas que tenía con el rey don Sancho de Castilla, cuentan las crónicas que cercó la ciudad de Segovia y dándosele a partido la destruyó y asoló toda. Cuentan que incluso algunos arcos del acueducto fueron destruidos en la contienda y que más tarde los reyes castellanos tuvieron que restaurar, y menos mal que el mal no fue mayor, porque como sabemos todos, el acueducto está construido con piedras una sobre otra, pero sin ninguna argamasa, No masa ni nada. nada que una piedra con otra, simplemente por la gravedad y por el magnífico buen trabajo que hicieron los canteros que trabajaban las piedras, dándoles la forma adecuada para que encajaran unas en otras. Ya lo sé. La repoblación y cristianización definitiva de Segovia llegará, eso sí, de la mano del rey Alfonso VI a finales del siglo XI, principios del XII. Ujú. Pero a eso ya llegaremos. Por aquel tiempo, y me parece que esto ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, se añade al escudo de Segovia una cabeza sobre el símbolo del acueducto, la cual significaba Segovia, cabeza de Extremadura, Ujú. denominación que también recibieron otros territorios como Soria. Esto significa que desde el punto de vista de los cristianos, Segovia tenía el poder frente a Extremadura. Claro, claro, Extremadura era un territorio que todavía estaba siendo conquistado. claro. En Soria también pusieron esa leyenda en su escudo, pero ahí parece ser que quería significar más, que era Soria cabeza del Duero, nacimiento del Duero, Ya. extremo Douro. No. Bueno, seguimos. Durante el siglo XII, los nuevos habitantes de Segovia se habían organizado en pequeñas aldeas en los valles y alrededor de la gran peña sobre la que después se asentaría el núcleo urbano y que hoy día ocupa el casco histórico de la ciudad. Por entonces Segovia era, como os podéis imaginar, una especie de conjunto de pequeñas poblaciones. Esto se mantuvo así durante el siglo XIII, en el que se sabe
que la provincia abarcaba un territorio diferente al actual, pues ojo, se extendía hacia el sur, ocupando los valles del Manzanares y del Guadarrama. Luego esto dio lugar a distintos litigios con los madrileños, que si esto era tuyo, que si era mío. Sí, serios. Unos disturbios serios. Tuvo que intervenir la corona incluso para resolver el contencioso. Bueno, Segovia en aquel entonces poseía alrededor de 400 aldeas de no más de 16 kilómetros cuadrados cada uno. Entonces, para darnos un poco de idea de la dimensión y de la dispersión territorial. Fue esta época en la que más avanzó la reconquista, quedando el territorio árabe reducido después al reino de Granada, pero ya en el siglo siguiente. Durante el siglo XIII, la población segoviana creció rápidamente y se convirtió en un núcleo de importancia para los reyes gracias a la conversión de la fortaleza principal en un alcázar defensivo, que fue después residencia y palacio real en el que habitaría largas temporadas en aquel siglo el famoso rey Alfonso X el Sabio. Estamos hablando del Alcázar de Segovia, que todavía sobrevive y muy sano, por cierto, sí. Encabezando una visita realmente recomendable, ir de vez en cuando, merece mucho la pena el visitarlo, ya lo creo. Sí, además es de los castillos más bonitos de Europa. Sí. Tiene una traza muy elegante y por otra parte muy eficaz en lo que era su misión defensiva, sí, al estar en el alto de un monte. Pero bueno, se inicia por entonces un periodo nuevo, una época que denominaremos mozárabe. Ya sabéis, mozárabes eran los cristianos que vivían bajo el dominio y cultura árabe, pero manteniendo su cristianismo y su cultura y sus tradiciones. El mozárabe, esta época que hemos llamado mozárabe, comienza en la esplendorosa Córdoba del siglo X, concretamente en el 954 más o menos, donde conviven Asbaj, clérigo mozárabe que llegaría a ser obispo y que hace mucha amistad, se hace muy amigo de Abu Amir. Abu Amir era un joven y ambicioso musulmán al que después, pasado el tiempo, conoceremos como el legendario Almanzor, del que hablaremos probablemente en el próximo programa, y concluye este periodo que digo mozárabe con la toma de Santiago de Compostela precisamente por Almanzor o Abu Amir a finales del verano de 1997. Ese periodo, que empieza con la batalla de Simancas, de la que ya hablamos el último día, en el verano del 939, y transcurre por los años siguientes, iba siguiendo un poco las vicisitudes de los resultados de las embajadas que después de la batalla de Simancas pusieron en marcha los dos bandos, con el fin de ver si eran capaces de establecer un largo periodo de paz. La embajada musulmana, que estaba acompañada por los obispos mozárabes de Al-Ándalus, enviados por el derrotado pero todavía muy poderoso Abderramán III, y la embajada cristiana, formada por una importante delegación de colaboradores del rey Ramiro II, el vencedor, en su mayoría también mozárabes, claro. Y en los reinos del norte empiezan a pasar cosas. Hablaremos de ellas más adelante, pero empiezan a pasar cosas tras la muerte de Rey Alfonso III el Magno. El reino de Asturias había quedado repartido entre sus hijos. García para León, Álava y Castilla. García recibió León, quiero decir Álava y Castilla, Ordoño, Galicia y Fruela, Asturias. Y al morir García, en 1914, sin descendientes, Ordoño II se trasladó a León, donde fue aclamado rey de León y de Galicia.
y trasladaría definitivamente su capital desde Oviedo a León, con lo que se crea un nuevo reino. Aparece entonces el reino de León, más o menos como después lo hemos ido conociendo. Sí. En todas las crónicas y escritos musulmanes, este reino sería conocido como Yirgía y Galicia o Galaecia. El reino de León comenzó pronto su expansión por el Duero y el sistema central hasta la actual Extremadura, Extremodouro, El extremo del Duero. es decir, por donde el Duero se pierde de España. Sí. Pero la falta de repobladores hace que todos estos amplios territorios más allá de la frontera sigan convertidos en tierra de nadie. Después, en el reinado de Ramiro II, se producen enfrentamientos internos que causarán que el conde Fernán González, bajo cuya égida estaba Segovia, Uh-huh. que el conde Fernán González, como diga, separe el condado de Castilla del reino de León, originando un proceso que culminaría con el posterior reino de Castilla, que todos hemos llegado a conocer, pero independiente de León. Lo de juntar Castilla y León en una sola taifa como tenemos ahora, no parecía lo más aconsejable, por lo menos en aquella época. Ramiro II de León, llamado el Grande, que nació en León, claro, llegando a ser coronado como el sexto rey de León, se hizo con el dominio del norte de Portugal, al que añadió el de Galicia, cuando murió su hermano Sancho, segundo rey de Galicia. Ramiro II fue el monarca leonés más temido por los musulmanes. Se le llamó el Diablo, porque llevó el reino a su máxima extensión territorial, llegando incluso a conquistar Madrid y a poner sitio a Talavera de la Reina. Su figura histórica es una de las más destacadas e interesantes de aquella época, y se nos presenta en las crónicas siempre bajo el signo de un incesante quehacer. Según la historia sirense, compartía el mismo rasgo que había caracterizado a Ordoño II, su padre. Era el labor inertius cedere, es decir, no sabía descansar, siempre estaba enredando. Ramiro II fue un hombre de profunda religiosidad y en el último acto de su vida publicó su dedicación voluntaria al trono. Y cuando tenía aproximadamente unos 53 años... Y además fallece luego pronto, ¿no? Sí, falleció ese mismo mes, reinando ya su hijo Ordoño II, que acababa de recibir el cetro del reino. A todo esto le sucede un periodo realmente contradictorio y que iremos viendo poco a poco. Los reyes cristianos, en general muy combativos, estaban en plena reconquista, pelean por la conquista de nuevos territorios. Agrandan sus reinos, crean reinos más fuertes y extensos de los que tenían, pero todos ellos al final lo fastidian cuando se mueren y reparten ese territorio entre sus hijos, que lo trocean entre los hijos que tienen, lo que naturalmente ellos, los hijos, que han recibido los trozos o el reino destrozado como las piezas de un puzzle, empiezan a mirarse entre ellos como lobos hambrientos. Claro, hay que coger todo. A darse de dentelladas entre ellos y iremos situación o fenómeno que iremos viendo en días sucesivos, cómo se va haciendo y deshaciendo Castilla por estos comportamientos de sus reyes. Primero conquistan y luego dividen. Sí, porque además era efectivamente un pasito para adelante, un pasito para atrás, una a la derecha, a la izquierda. Efectivamente. Así que ya la semana que viene entraremos en el detalle. Es que hay que pensar también que es que los reyes cristianos había un momento que les interesaba no tanto expandir el territorio como conquistar territorios limítrofes, porque eso les daba lugar a cobrar los impuestos a los reyes moros vencidos. Y
Y era más fácil porque eso era dinero en mano. Y de hecho la Reconquista se va produciendo, mientras esto me fuera pagando, pues no conquisto. Cuando deja de pagar es cuando doy un empujón más. Exacto. Claro. Las llamadas parias que pagaban los reinos de Taiwán. Claro. Pero bueno, la semana que viene van a aparecer nuevos protagonistas en nuestra historia de Reconquista. Sí. ¿Quién? Aparte de Almanzor, del que ya hemos hablado, van a aparecer los almorávides. Ojito con estas criaturas. Ya veremos quién son estos personajes. Ojito con estas criaturas. Lo que aportan y lo que destruyen y lo que construyen en nuestro país. Yo creo que era uno de los grupos más sanguinarios que han podido pasar por aquí, ¿no? Pues sí, todos venían de tribus nómadas del norte del Sahara, eran los tuaregs, entre otras cosas, los hombres azules. Sí. Los hombres azules que tenían la cara azul. Tenían la cara azul porque, como vivían en el desierto, se cubrían con un paño de color azul que desteñía. Teniendo en cuenta la calidad de los tintes de la época, con el sudor desteñían y le llenaban la cara de churretones azules. Yo te digo que eso lo he vivido en primera persona y no en aquella época, sino muy posterior, ¿eh? Pero lo he vivido. Pero te has lavado, ¿no? Después, sí. Me la ve. José Luis, que ha sido un gustazo, lo que hemos aprendido hoy. El gustazo, como siempre, ha sido mío. Compartir estas cosas con vuestras historias, estas informaciones con el resto de la gente siempre es agradable. Es muy agradable. José Luis García Casado, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Amigos, que nosotros les dejamos ya. Pero ya saben que mañana a las 11 estamos otra vez aquí, no se les olvide. Mañana a las 11 estaremos aquí en directo en Nordeste Radio. Vamos a agradecer, como todos los días, porque realmente se lo merece, el esfuerzo que hace Claudia para que todo esto les llegue a ustedes. Y yo, ¿qué les voy a decir? Pues les envío un abrazote e insisto, mañana a las 11 les estaremos aquí esperando. Un abrazo, amigos, hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.